Romanos, capítulo 8, versículos, vamos a leer los versículos 28 al 31. Pasaje bastante o muy conocido para todos nosotros. Vamos a leer en la versión Reina Valera de 1960. Y va a ser uno de los dos textos a los que vamos a acudir principalmente el día de hoy, mis amados hermanos. ¿Ya lo tenemos todos? Romanos 8, 28 al 31. 8, 28 al 31. Primer versículo 28 es muy conocido. Es un versículo de esos que nos aprendemos muy fácil de memoria. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar en esta mañana, hermanos, y vamos a darle inicio a este sermón. Mi amado Cristo Jesús, está tu iglesia delante de ti, Señor, para que seas tú, oh gran Maestro, instruyéndonos a través de tu palabra, Señor. Que no sean mis ideas, sino que sea tu palabra la que sea expuesta con fidelidad y con santidad, Señor. Que traigas edificación a tu pueblo, que humilles nuestros depravados corazones, nuestra vida pecaminosa, y por el contrario, que seas tú exaltado y glorificado tu nombre en medio de nosotros, Señor. Gracias te doy porque estamos aquí por tu pura gracia y por tu pura gloria. Aunque hay algunos hermanos que hoy no nos han acompañado, ayúdalos también en lo que quieran que estén haciendo. Gracias te doy en esta mañana. A ti sea toda la gloria y la honra, mi amado Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, recordemos que nos encontramos en la serie Los atributos de Dios o las perfecciones de Dios. Hemos estado viendo el decreto de Dios. ¿En qué consiste el decreto de Dios? Hace 20 días vimos que abarcaba el decreto de Dios. Hace 8 días vimos las propiedades del decreto de Dios. Y les dije que una parte muy importante del decreto de Dios tiene que ver lo que nosotros llamamos, o regula lo que nosotros llamamos como predestinación. Es lo que vamos a ver el día de hoy, mis amados hermanos. Este sermón está estructurado en 4 puntos. El primero es ¿qué es la predestinación? El segundo dice salvación por gracia o por obras. Es una pregunta. El tercero serán unas conclusiones y el cuarto unas aplicaciones. Este sermón tiene por título el decreto de Dios y la predestinación. Entonces, dicho esto, mis amados hermanos, vamos a comenzar para darle la gloria a Dios a través de esto. Antes de comenzar, mis hermanos, es importante entender algo. Recordemos cuando vimos la primera parte del decreto, que dijimos que el decreto lo regula todo. Pasado, presente, futuro, todo lo que conocemos, también todo lo que desconocemos. No solo regula la creación en el planeta Tierra, sino en todo el universo. Regula todo lo grande y aún lo microscópico, lo más pequeño. Y como dijimos desde el principio, hay una sección dentro de esa parte en la que Dios estableció quiénes habrían de ser salvos. ¿Quiénes habrían de ser salvos? Y sabemos de antemano, tenemos algunas ideas, pero vamos a ir a las Escrituras porque las Escrituras nos van a permitir ver mucho más allá de lo que tal vez nosotros pensábamos. ¿Cuáles son las implicaciones de la elección para salvación para nosotros como creyentes y en general para el ser humano? Así que vamos a comenzar con nuestro primer punto. ¿Qué es la predestinación? ¿Qué es la predestinación? De este tema se ha hablado muchísimo, se habla mucho hoy en día, pero nosotros debemos entender que la estamos abordando desde
la perfección o desde el atributo de Dios al estudiar su decreto. No estamos entrando de lleno en la predestinación, que es un tema que bien nos podría llevar más de un año en enseñarlo, sino lo estamos viendo como una sección de un todo, una parte de un todo, que es el decreto. Dentro del decreto hay una parte, hay una seccioncita que tiene que ver con la predestinación. Pero ¿por qué le dedicamos una parte específica a la predestinación? Porque tiene que ver específicamente con los creyentes, con la iglesia y con el género humano. Es más, los hermanos que redactaron la Confesión de Fe de 1689 de Londres, en el capítulo 3 que se dedica al decreto de Dios, tiene 6 párrafos, y los 2 primeros párrafos tienen que ver con todo lo que ya hemos expuesto acá del decreto, y desde el párrafo 3 hasta el párrafo 6 es todo lo dedicado a la predestinación. Ellos entendieron que la predestinación necesita una enseñanza cuidadosa y profunda, y se extendieron mucho más en la parte del decreto que está dedicada a la predestinación que en todo el resto del decreto. Es decir, este tema es muy importante y debemos entender. Ahora, probablemente por el tiempo y porque no estamos estudiando como tal la predestinación, sino la predestinación dentro del decreto, quedarán muchas preguntas, pero sé que mi pastor y también yo, en la medida de nuestros conocimientos, estaremos dispuestos a solucionar cualquier pregunta, como creo que siempre lo hemos hecho. Muy bien, hermanos, estamos dentro del decreto de Dios y ya hemos avanzado, hemos visto que ha creado todo, que ha creado a todos y que ha determinado todo lo que ha de suceder. Hemos visto que decretó tiempos, decretó lugares, decretó situaciones y decretó todo. Pero estando allí adentro del decreto de Dios, nos encontramos con la predestinación. La pregunta que primero nos debemos hacer en este punto es: ¿qué es la predestinación? ¿Qué significa predestinación? Y en una respuesta o en una definición muy sencilla, muy corta, decimos que es la elección libre y soberana de Dios respecto a hombres y ángeles para su salvación. Elección libre y soberana de Dios respecto a hombres y ángeles para su salvación. Es decir, hermanos, la predestinación es aquella sección del decreto en la cual Dios eligió a aquellos que habrán de ser salvos. Es básicamente eso. Por supuesto, como lo decimos, lo estamos viendo desde la perspectiva del decreto. Tenemos que ser muy enfáticos en eso. ¿Por qué? Pues porque la predestinación implica muchas más cosas. Pero lo importante es que Dios dentro del decreto hizo una elección. Así como predestinó y predeterminó todo, eligió quienes habrán de ser salvos. La pregunta es, y es una pregunta que creo que usted y yo podemos responder, es: ¿quiénes habrán de ser salvos? ¿Quiénes? La respuesta, digamos, más bíblica sería aquellos que creen en Él, pero la respuesta más humana es: no sabemos quiénes habrán de ser salvos. No conocemos, no podemos decir él, ella, Paola sí, él sí, yo no, él sí, porque nos es un misterio. Aunque nosotros estemos aquí en la iglesia en esta mañana, eso no nos garantiza que seamos parte de los elegidos de Dios. Aunque leamos la Biblia o aunque oremos, eso no nos garantiza que hemos sido salvos, porque probablemente ha habido muchas personas que practicaron todas estas disciplinas espirituales, pero que no lo hacían como fruto de un corazón transformado y elegido, sino lo hacían por un acto religioso. Y probablemente cuando fallezcan, pues probablemente irán al infierno. La pregunta que surge ahora, hermanos, porque empiezan a surgir muchas preguntas, es: ¿qué hay de aquellos que no fueron elegidos? Ya sabemos que hay algunos elegidos, y aquellos que son elegidos para salvación. Son elegidos para la salvación de la muerte eterna y de la separación perpetua de ellos con Cristo. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no fueron elegidos? Es una pregunta que tenemos que abordar completamente y de frente, sin ningún temor y sin ningún miedo. ¿Por qué?
porque no todos fueron elegidos. Debemos partir de esa realidad. Entonces, cuando empezamos a hablar de estos temas, recordamos, empiezan a venir a nuestra mente las doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros dentro de la doctrina de la gracia enseñamos una que es expiación limitada, limited expiation. Entonces, decimos que no todos fueron elegidos, no todos serán salvos. Pero aquí desde el punto de vista del decreto, vemos que hay algunos que fueron apartados para salvación y otros que no. Vamos a ir a un texto que nos lo muestra claramente en Mateo 25, para que usted pueda ver literalmente cómo el Señor enseña esta verdad. Veamos el versículo 31 y el versículo al 33. Como el Señor muestra que no todos fueron elegidos para salvación y no todos serán apartados para salvación. Miren lo que dice Mateo 25, 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su izquierda y los cabritos, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Si nosotros continuamos leyendo hasta el versículo 46, vemos que las ovejas representan a aquellos que serán salvos y los cabritos representan a aquellos que no lo serán. Es decir, las escrituras nos muestran claramente que hay dos grupos, los que serán salvos y los que no lo serán. En este punto, hermanos, nosotros no podemos caer en un error que se enseña y se cree en la actualidad demasiado. ¿Cuál es? Es esa llamada doctrina de la doble predestinación. ¿Qué enseña esa doctrina, básicamente? Que el Señor hizo dos elecciones, o dos decretos, o dos predestinaciones. Unos predestinados para salvación y otros predestinados para perdición. Eso en principio parecería lógico, pues porque vemos en esta imagen que hay unos que se van a salvar y otros que se van a perder. Pero la escritura no lo enseña de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de la condición de maldad del hombre. Recordemos, porque no vamos a ir a ese texto aquí en Romanos, que dice la palabra en el capítulo 3, que todos son malos, todos son pecadores, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 6, que no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Toda la humanidad fue contaminada con el pecado de Adán, y por lo tanto toda la humanidad naturalmente está destinada a la perdición. Pero hubo un decreto para salvación en el cual el Señor, de todos los que nos íbamos a perder, porque íbamos a ser todos, tomó a algunos para salvación. Y ahí viene la respuesta a la pregunta que nos hacemos: ¿y qué hay de aquellos que no fueron elegidos? Ahí volvemos a la pregunta. Pues ellos continúan obrando en su maldad, obrando en su pecado, y tendrán como retribución el infierno por sus obras. Es decir, el Señor no los eligió para que se pierdan. Simplemente toda la humanidad sin Cristo ya estábamos perdidos, y Él tomó a algunos de aquellos que iban caminando hacia el matadero, aquellos que iban caminando hacia el infierno, y los salvó. Pero aquellos que no eligió, aquellos que no tomó, seguirán caminando, y su fin será su perdición eterna en el infierno. ¿Por qué es diferente esta doctrina a la doctrina de la doble predestinación? Porque en la doctrina de la doble predestinación se enseña que Cristo los eligió para perdición, a unos y a otros para salvación. En esta se enseña que Cristo eligió una sola vez para salvación dentro de su decreto, y el resto pues continúan caminando en su pecado. ¿Por qué esto es importante? Porque si uno enseña que Cristo eligió para perdición, quiere decir que está enseñando un fatalismo, un determinismo, es decir, ellos básicamente no tenían nada que hacer, porque pues ya Cristo los eligió para su perdición, y como tal podríamos hablar que implícitamente el Señor también no solo ha obrado en salvación, sino ha obrado en perdición para la gente. Este es un tema muy complejo, hermanos,
que no podemos abordar completamente aquí hoy, pero el asunto es que la salvación que el Señor, el sacrificio y la elección que hizo el Señor fue para salvación. Fue para salvación, que no hubo una doble predestinación, sino una sola elección en la que Él tomó a algunos de los que ya íbamos caminando hacia la perdición y nos rescató, nos salvó y nos eligió para salvación. Esto es importante, hermanos, porque nos muestra una cosa muy importante. ¿Cuál? Que la elección fue de Dios. Parece obvio, pero hay que remarcarlo. ¿En qué sentido? En que nosotros no pudimos hacer nada. De hecho, no existíamos cuando se eligió, cuando se predestinó quiénes habrían de ser salvos. Recordemos cuando vimos el decreto, la primera parte, que el Señor decretó antes de la creación del mundo, en una eternidad anterior a la creación en la que Él se encontraba solo y en la que Él decidió decretar todo lo que existe y entre eso quiénes habrían de ser salvos. Es decir, nosotros no pudimos aportar, convencer, manipular, persuadir a Dios porque ni siquiera existíamos. Entonces esa fue una decisión pura y llanamente de su voluntad. Es más, ya lo vamos a ver que la Escritura nos lo enseña de esa manera. Ahora, ¿por qué los eligió? Ya lo vamos a responder. Y la respuesta anticipada es por el puro afecto de su voluntad. Así es. Él no nos enseña que era porque parecíamos muy buenos, porque éramos muy santos o porque tuviéramos alguna cualidad, simplemente porque Él así lo decidió, porque Él quiso hacerlo. Nosotros quisiéramos más respuestas, pero las Escrituras nos muestran que esa es la respuesta. Fue porque Él quiso hacerlo, punto. Que si hay otras motivaciones en la mente de Dios, no lo sabemos, pero simplemente su voluntad es la que eligió. Hecha esta consideración, mis hermanos, vemos que esto es una doctrina que empieza a chocar en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque es muy duro saber que aquellos que no fueron elegidos se perderán. Y no hay nada que podamos hacer para que aquellos que fueron elegidos se pierden, puedan salvarse. Nosotros no sabemos quiénes son, repito, y de ahí nace nuestro mandato de predicarla a todo el mundo. Pero sabemos que hay personas que nos rechazarán y siempre rechazarán el Evangelio, lo prediquemos nosotros o lo predique quien sea, y lo rechazarán siempre, y eso pues les acarreará su muerte. Y esto es importante, hermanos, porque para ellos significa perdición, pero para los creyentes significa salvación. Hemos sido sacados, hemos sido rescatados, hemos sido elegidos. Es una mala noticia para ellos, pero para nosotros es un bálsamo. Es un bálsamo que nos permite empezar a ver la salvación desde una perspectiva bíblica y teocéntrica. Lo segundo, hermanos, segundo punto, es la pregunta. O sea que la salvación es por méritos o por obras. Creo que en este punto usted ya la puede responder. Pero hay otras cosas más que yo quiero que ustedes vean. Vamos a ir al libro de los Efesios capítulo 1. Y vamos a ver versículos 3 al 6. Porque entonces allí vamos a ver. Ahorita vamos a volver a Romanos, así que también tenganlo allí separado. Pero vamos a ver algunas cosas de esa elección, de esa predestinación dentro del decreto. Veamos lo que dice Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pongámosle mucha atención al 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Veamos versículo 4 y 5 que nos muestra aquello que les estoy diciendo, hermanos. Primero, que esa elección para salvación, esa predestinación, se hizo antes de la fundación del mundo. Uno, que es cuando se hizo el decreto, que eso ya lo sabíamos nosotros. Pero lo hizo para salvación. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, para salir, para aquellos que no éramos hijos, ahora somos hijos adoptados del Padre, del amado, por medio de Jesucristo. Es decir, la única manera en la que los elegidos llegan a ser salvos es por Cristo Jesús. No existe otra manera, no existe otro camino, no existe otra cosa que puedan hacer los elegidos que creer en Cristo Jesús, y esa fe y la obra de Cristo Jesús en ellos les dará como resultado la salvación. Entonces vemos que hay un camino trazado para aquellos que han sido elegidos. Ellos serán salvos por medio de la obra de Cristo Jesús. Y si nosotros comprendemos esta elección, empezamos a ver a un Dios poderoso, pero también un Dios misericordioso. ¿Por qué? Porque la salvación, como veíamos en el decreto hace 20 días, proporciona no solo los fines, sino también los medios. Es decir, Él nos elige para salvación, pero no lo deja, pues sí, elegidos y ya, sino proporciona el medio por el cual seremos salvos, que es el sacrificio y la resurrección de Cristo Jesús. Es decir, la finalidad es que fuimos elegidos para salvación, y el medio por el cual se nos garantiza que eso sucederá, por el cual todo esto fue hecho, es por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el cumplimiento de su decreto en nosotros. Entonces vemos que el Señor ha creado un decreto suficiente para salvación. Y esto nos lleva nuevamente a las doctrinas de la gracia, a esa que nosotros llamamos el llamamiento eficaz, que si el Señor nos llama de la muerte a la vida, no podemos resistirnos. No hay manera alguna que nuestro corazón duro se pueda resistir al poder del todopoderoso Dios. ¿Por qué? Porque el Señor que nos llamó también ya nos había predestinado para ser llamados, y nos llamó y después nos justificó. Bueno, ese paso a paso lo vamos a ver en el texto que ya leímos. Vamos nuevamente a Romanos 8 y vamos a ver que el apóstol Pablo lo explica mucho mejor que yo. Y esto quiere decir que el decreto se cumple. Veamos el versículo 30, Romanos 8:30. Dice, a los que predestinó, que es donde estamos. Predestinación en el tiempo, hermanos, es cuando estaba ya en la eternidad. Él estableció que serían algunos salvos. A estos también llamó, llamamiento eficaz. A los que llamó, a estos también justificó, en la justificación de Cristo, que nos hizo ser llamados justo aunque no lo somos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto, hermanos, es el fundamento de lo que nosotros conocemos como el Ordo Salutis, o el orden de la salvación. Veamos que estos 4 pasos se dan en tiempos diferentes y en lugares diferentes. La predestinación fue hecha en la eternidad antes de la fundación del mundo. Ya lo leímos en Efesios. Él nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos, pero lo hizo antes de la fundación del mundo. Él nos llama. ¿Cuándo nos llama? Cuando ya estamos vivos, cuando ya estamos aquí en la tierra, en nuestra vida. En algún momento, mientras estábamos en pecado, un día Él llegó y nos llamó a través de una persona, de la predicación del evangelio de alguien, bueno, de algún medio nos llamó. Y cuando nos llama, nos justifica. Es decir, Él nos imputa la justicia de Cristo y nos hace ver, porque no lo somos, justos, mientras que a Cristo le da todo, le entrega todo ese pecado que Él ya había cargado en la cruz por nosotros, y allí quedamos nosotros justificados, nos aplica esa justicia a nosotros.
y nos glorifica en varios sentidos, ¿no? Nos glorifica en el sentido que ya hemos hecho salvos, hemos sido hechos salvos, pero también que esperamos una glorificación plena cuando Cristo venga, que es cuando estaremos por fin libres de todo pecado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto en este resumen, hermanos? ¿O qué quiere decir las Escrituras? Que aquel que fue predestinado, no existe ninguna posibilidad, ninguna manera que se pierda. No puede haber nada, no hay nada, ninguno, nunca, ni uno solo, como dice, ni una sola oveja de su prado, ni una sola oveja de su mano se perderá. Todos aquellos que fueron predestinados serán llamados, todos aquellos que fueron llamados serán justificados, y todos aquellos que son justificados serán glorificados. No existe nadie que haya sido predestinado para salvación que de alguna manera pueda perderse. No existe. ¿Esto qué nos indica, hermanos? Que primero, la obra expiatoria de Cristo es completamente eficaz. A todos los que el Señor predestinó, a todas las ovejas que Él entregó, como Él lo dice en Juan, todos los que me diste yo los guardé y ni uno solo de ellos se perdió, dice en Juan 17. Pero aún más allá, hermanos, si tú eres salvo, no hay ninguna manera que te pierdas. No hay nada que tú puedas hacer para perderte. Esto obviamente no es una licencia para pecar, porque aquel que ha sido transformado por Cristo ya no desea activamente el pecar, aunque peque, porque no podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero lo importante es que nuestra salvación es un fundamento seguro totalmente cierto e inamovible. Si tú eres salvo y no hay ninguna manera de que pierdas tu salvación. ¿Por qué? En primera medida porque quien te salvó no fuiste tú mismo, no es por obras, es por la gracia. Si ustedes se dan cuenta, aquí casi no hemos hablado de nosotros como seres humanos, y es porque nosotros como seres humanos no podemos hacer o aportar nada, absolutamente nada. ¿Usted estuvo el día que el Señor decretó la predestinación? Nadie puede decir que estuvo porque ni siquiera existía. Y tampoco puede haber ninguna obra, ningún pensamiento, ninguna filosofía que nos pueda salvar si no fuimos antes predestinados. Ya todo está previamente ordenado desde la eternidad. Es más, la confesión de fe llega a decirlo de esta manera, y yo ya se los había dicho, que el número, Dios lo conoce perfectamente, el número de aquellos que habrán de ser salvos, y nadie lo puede añadir ni le puede restar a ese número. Nosotros no podemos hacer nada, no podemos modificar en ninguna manera. ¿Por qué? Porque recordemos que el decreto, como vimos hace 8 días en las propiedades, refleja el carácter de aquel que decretó. Y una de las cosas es la inmutabilidad de Dios y la inmutabilidad de su decreto. No cambia, nunca cambiará. No quiere decir que, ay, no, mire, él se empezó a portar bien, entonces yo ya lo voy a salvar. Si él no lo decretó para salvación, así él se porte bien, así él haga 1000 maravillas, si no fue decretado para salvación, no lo será. Así es. Punto. Entonces imagínense cómo es de importante que conozcamos esto, porque es una verdad muy dura para el ser humano. Digerir esto es duro para muchos hermanos, incluyéndome, pero también entendí que no solamente el Señor nos da esto para humillar nuestro ego, no podemos hacer nada, la verdad. No hay manera alguna de que usted se las dé bueno y con eso convenza a Dios. Si usted no fue llamado a salvación, no fue llamado y ya. Pero también nos llama a confianza, a descanso. Si yo fui llamado por la gracia del Señor, entonces ya no tengo nada que dudar, ya no tengo nada que temer, ya no tengo nada de que preocuparme. Claro, podré sufrir en esta vida, podré enfermar, podré ver a mi familia morir,
podré tener desgracias, podré tener pobreza, podré tener muchas cosas, pero finalmente esta vida es temporal. Esta vida tiene una duración, nadie viviremos eternamente. El día que nuestra vida llegue a su fin, sabemos que nos aguarda la glorificación, nos aguarda la gloria de Cristo en la eternidad. Y nadie nos puede arrebatar eso. De hecho, cantamos un himno que dice así, ¿no? Nos pueden quitar nuestros bienes, nuestra familia, nuestro hogar, pero la salvación provista desde la eternidad, en la predestinación nadie nos la puede arrebatar. ¿Cómo no la podrían arrebatar? De hecho, si usted sigue leyendo el capítulo 8, vamos a ver que Pablo sigue ese pensamiento. No lo vamos a leer, pero en el 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y nombra una serie de cosas que dice al final: ni aun la muerte podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, esa salvación y el amor de Dios salvándonos a nosotros, no hay manera alguna, nadie lo puede quitar, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni lo conocido, ni lo desconocido, ni nada creado puede quitarnos esa salvación. Es decir, Dios no se va a arrepentir el día de mañana y dice: uy, no, es que este man yo lo salvé, pero mírelo cómo se porta, entonces le voy a quitar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, hermanos, para terminar este punto y empezar a pasar a las conclusiones, es que podemos también ver la salvación eficaz. Cristo salvó eficazmente a su rebaño, a su iglesia, aquellos que el Padre le dio. Es decir, el Padre le dijo: estos son los predestinados, estos son los que tú vas a llamar, estos son a los que tú vas a justificar. Por ellos murió y efectivamente los justificó, y recibimos la salvación por él. La pregunta es: ¿la salvación puede ser por obras? Y la respuesta es: ¿qué obra puede, primero, modificar el decreto del Padre, o segundo, ser mejor que las obras de Cristo? Ninguna. Entonces nosotros entendemos que no puede haber ninguna obra que nos haga ganar la salvación. No hay ninguna. De hecho, recordamos ese pasaje del profeta Isaías que dice que todas aún nuestras mejores obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Es decir, usted podría dar caridad, como dice Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, que podría entregar todos sus bienes, que podría dar su cuerpo para que fuese quemado. Usted podría hacer todo eso, pero eso no le garantizaría su salvación. Usted podría dar la vida por algún inocente o por algún culpable, y eso no le garantizaría su salvación. ¿Qué le garantiza su salvación? Cristo, la obra de Cristo. Porque Cristo hizo el decreto que la propia Trinidad había elaborado, había expedido en la eternidad. Ellos dijeron: estos habrán de ser salvos. Y el Padre envió a Cristo para que aquellos que ellos habían elegido, habían predeterminado, sean salvos. Y cuando Cristo partió, no nos dejó solos, sino nos dejó al Espíritu como arras, como adelanto del negocio, como adelanto de la plena salvación, de la promesa. Es decir, yo me voy, pero recuerden que un día volveré y que su salvación no se pierde. Acá está el Espíritu que mora en ustedes, que es el cumplimiento de las profecías que Dios habitaría en medio de su pueblo, para que ustedes entiendan que no hay manera que se pierda. Estaré con ustedes hasta el final del mundo. ¿Sí? Todo aquel que en él cree no se pierde, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no hay manera que se pierda, porque todo aquel que en él cree fue primero predestinado, luego fue llamado, luego fue justificado y luego es glorificado. Entonces, viendo la predestinación dentro del decreto, hermanos, yo quiero que comprendamos un poco más cómo bíblicamente se ha establecido quiénes habrán de ser salvos. Es el objetivo de este sermón.
Así que vamos a pasar a las conclusiones, mis amados hermanos. Creo que ya hemos visto, como decimos nosotros los abogados, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la predestinación, es decir, que predestinó desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, que predestinó a quien Él quiso y por las razones que Él quiso, y que ninguno de ellos se pueda perder. Y que aquellos que Él predestinó fueron llamados, justificados y serán glorificados, y que sus obras en nada aportan a la salvación. Es más, sus obras son abominables delante de Él. Las únicas obras que son aceptables delante del Señor son aquellas que provienen de un corazón transformado, de un corazón salvo, pero no para salvación, sino simplemente para arrepentimiento y agrado del Señor, reflejo de la salvación. Pero entendemos, hermanos, y pasamos a la primera conclusión, que la elección para salvación es un acto completamente soberano del Señor. No, en él no podemos participar, como yo le decía, no lo podemos manipular, no le podemos hacer cambiar su decreto, como antes se nos enseñaba. No, es que usted ore y verá que Dios ahí empieza a cederle un poquito, ¿sí? O sea, Él empieza a cambiar, que si lo ve con fe, Él cambia por usted. Él no va a cambiar por usted ni por nada. Lo segundo es que, hermanos, segunda conclusión, es que la salvación que nos otorga Cristo Jesús en la predestinación es totalmente eficaz y segura. No hay nada que nos haga perder esta salvación, porque finalmente fue Dios quien nos la dio. No existe manera alguna que aquellos que fueron predestinados para salvación se pierdan. No existe ninguna posibilidad. Ni una sola oveja de su rebaño se perderá. La tercera conclusión es que la salvación solamente es por la gracia de Cristo y no por obra humana alguna. Nosotros hablábamos con unos hermanos esta semana, y esto lo dicen los reformadores antes de pasar a las aplicaciones, que decían, los puritanos decían que solo habían dos religiones en el mundo, dos clases de religiones en el mundo. Si usted piensa en religiones, se le vienen como 1 millón de religiones que usted y yo conocemos, pero ellos tenían la razón, y es que existe la religión de la gracia y las religiones de las obras. En todas las religiones usted tiene que portarse bien, o sea, usted tiene que portarse bien, hacer buenas obras, y entonces será salvo, y entonces de pronto Dios se apiadará de su pobre y desdichada alma, y como ve que se porta bien, pues lo salvará. Pero en la religión de la gracia, que es nuestra religión, que es el cristianismo, usted es un inútil que no puede hacer nada. Así de sencillo. O sea, usted está allí, inútil, depravado, muerto en sus pecados. Primera doctrina de la gracia, que es depravación total. Y simplemente está esperando que el Señor se apiade de su alma, y el día que le sacó de la muerte, lo sacó de su tumba a la vida, lo único que usted puede hacer es darle gloria a Él. Usted no podía hacer nada porque usted estaba muerto, y yo también estaba muerto. Esa es la religión de la gracia. Dios es el que se fue allí por el cementerio y sacó a los muertos de su tumba. A algunos, no a todos. Y aquellos que sacó ahora le siguen. La imagen más vívida de esto es cuando Cristo llamó a Lázaro, ¿no? Ese podríamos saber si usted y yo ya estábamos podridos, oliendo a horrible, y nos llamó y nos levantamos instantáneamente. Lázaro, ven, y nosotros nos levantamos y le seguimos, y nos quitaron todos los sudarios, todas las vendas en las que andaban, y eso que Lázaro ya llevaba varios días muerto. Esa es la imagen que probablemente usted y yo en lo espiritual vivimos. Nos dijo un día: Steven, levántate, y estaba totalmente muerto, podrido, inútil, inservible, una pila de huesos podridos, y se levantó porque el Señor fue quien lo llamó. ¿Y qué puede hacer ese muerto que ahora vive? Seguir a su Señor. ¿Qué más podemos hacer sino eso? ¿Qué más podemos hacer sino confiar en aquel que nos dio vida eterna en su propio nombre? Las aplicaciones, mis amados hermanos, la primera es: el conocimiento de la elección por la pura gracia
nos lleva a descansar en Cristo Jesús, pues nuestra salvación es segura porque Él es quien la ha provisto. Por eso es nuestra salvación segura. Entonces eso nos lleva a descansar en Él. Ya mi salvación no era como antes. ¿Será que sí soy salvo? ¿Será que no soy salvo? ¿Será que perdí mi salvación hoy? ¿Será que cuántas veces la perdí y la gané hoy? Cuando enseñamos que la salvación se pierde por nuestras obras, pues nunca podremos estar seguros, porque nunca seremos lo suficientemente buenos. Entonces, yo le dije una mentira al pastor hoy, perdí mi salvación. Ya le pedí perdón a Dios, la volví a ganar. Yo miré mal a mi hermana, ya la perdí. Entonces todo el día usted estaba pierda y gane. Y el día que usted se muere, entonces no sabe si la ganó, si la perdió, qué pasó con usted. Contrario a la salvación de la gracia, de los méritos de Cristo. Está bien, yo peco, pero mi salvación finalmente no depende ni de mis buenos actos ni de mis malos actos, sino de los actos y de las obras de Cristo. Entonces yo estoy completamente seguro y descansado en Él. Claro, he pecado y debo ir en arrepentimiento, pero eso no va a mermar, no va a quitar, no va a restar nada de mi salvación y no va a modificar la predestinación que se hizo dentro del decreto de Dios. Lo segundo es que la elección dentro del decreto nos lleva a la humildad, pues no hemos aportado nada a la salvación. Somos unos inútiles y unos perdidos en las manos de un Dios salvador. Esos somos. Entonces, ¿usted qué tiene para vanagloriarse o yo? Por nuestros títulos, por nuestra experiencia, por nuestro dinero, por nuestros lo que sea, sepa que eso no es nada. Basura, dijo Pablo. Todo lo que tenía hasta acá lo estimó por basura. Porque como dice también el Evangelio de Mateo, ¿de qué vale que el hombre gane el mundo, pero que pierda su alma? ¿De qué nos vale ser grandes en este mundo, no? Si finalmente no, delante de Dios somos como lo veíamos hace 20 días, todas las naciones delante de Dios son como nada, como polvo o como langostas. Entonces, eso somos delante de Dios. Su mayor grandeza delante de Dios es nada. O sea, el Señor ve a los grandes de este mundo como unos verdaderos don nadie, porque esos son, y esos somos delante de Dios. Entonces esto nos debe llevar a la humildad. No hay nada de que van a gloriarnos, no hay nada de que decir, wow, esto es mío. No, todo es para la gloria de Cristo. Finalmente, esto debe llevarnos a la admiración, al asombro y a la profunda adoración en Dios. ¿Por qué? Porque usted ha visto básicamente y muy resumidamente el proceso de cómo usted llegó a ser salvo. Y usted se da cuenta que es un verdadero privilegio. De hecho, y para terminar, el Señor Jesús lo dio en una parábola como una gran cena, un gran banquete, ¿no? El banquete más importante de la historia. Un gran rey hizo un banquete maravilloso, invitó a todos sus amigos y todos estaban muy ocupados. Entonces, ¿a quién escogió? Que eso somos nosotros. Nosotros no éramos los amigos que tenían propiedades o que se iban a casar, eso no éramos nosotros. Nosotros éramos, y dice, y cogió al mendigo, al cojo, al desvalido, al hambriento, al mugriento, eso sí éramos nosotros, y los llevó a la fiesta, y los sentó en el banquete. Esos éramos usted y yo, lo peor. O sea, así de sencillo, no hay más que añadirnos. Inocente. Entonces, si usted está en un banquete maravilloso, sentado con el presidente de la República, pues usted se siente halagado, y estoy rodeado de gente maravillosa y me invitó, es la persona más importante de este país. Ahora usted está sentado en la mesa del Rey del universo, del que es Rey de reyes, del que es Señor de señores, del que quita a los reyes de este mundo y los pone y hace con ellos lo que quiere. Y usted está sentado en la mejor mesa, en el mejor banquete, y tiene un montón de regalos, por decir la salvación el primero, pero estoy seguro que muchos más, con gente maravillosa rodeada suya. ¿Qué puede decir si no solamente puede estar agradecido? Así es. Si no solamente puede estar asombrado. Miren este lugar tan maravilloso, miren estos invitados tan maravillosos,
Mire este Rey tan maravilloso que me ha llamado. Y si le dieran el uso de la palabra, usted solo podría decirle gracias por permitirme estar aquí. Yo no merezco esto. Yo nunca hubiera podido ni siquiera imaginarme estar aquí, aspirar a estar aquí, soñar estar aquí. Y solo por ti, oh Señor, es que yo me puedo sentar a la mesa contigo. Es que yo me puedo sentar a la mesa con alguien que eran unos perdidos igual que yo, y llamarlos mis hermanos y ver tu obra también en ellos. Por lo tanto, hermanos, esto nos debe llevar a la adoración, a la admiración del Señor, Dios poderoso. Su decreto se cumple. Él decretó y no es que haya una posibilidad, una probabilidad, no, una certeza de que todo lo que Él ha hecho y ha predeterminado y ha predestinado se cumplirá. Se cumplirá. Y que la salvación que Él ha dado a sus hijos adoptivos es segura. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana les invito a que nos pongamos en pie para orar. Vamos a darle la gloria a Dios. Hemos visto un motivo de adoración profundo, inmenso, maravilloso. Y hoy debemos irnos, como siempre hemos dicho, humillados. Qué miserables somos, esos desvalidos, esos cojos, esos mendigos que el Señor lavó, limpió y trajo a su mesa. Esos somos nosotros en esta mañana, hermanos. Así que vamos a darle la gloria y la gracia a nuestro buen Dios. Amado Señor, estamos delante tuyo, oh Cristo Jesús, reconociendo en primera medida tu grandeza. Oh, gracias, Rey del mundo, gracias, Salvador de nuestras almas, por habernos provisto tu salvación. Señor, nosotros no somos nada. Tu palabra dice en Juan 15 que fuera de ti nada podemos hacer. Tu palabra dice en Isaías 40 que todas las naciones son como polvo delante tuyo, Señor. Esos somos, unos verdaderos miserables, unos depravados que estuvimos tan deleitados en nuestros pecados que un día incluso odiamos tus caminos, nos molestaba todo lo que tenía que ver contigo, nos escocía, Señor. Pero tú, Señor, que nos habías predestinado un buen día de nuestras vidas, nos llamaste y no pudimos decir que no, nadie lo puede decir. Entonces nos sentaste a la mesa, Señor, al trono en la que tú presides la mesa, Señor, en la que podemos recibir todas tus riquezas y en las que hemos sido bendecidos de maravillosos regalos. El primero de ellos la salvación, el segundo la vida, la familia de la que disfrutamos, la iglesia local, los hermanos. Todos estos regalos que nos han sido dados en gracia, los recibimos sin ningún merecimiento, Señor. Tú los ganaste en la cruz del Calvario, pero también por el afecto de tu voluntad nos los entregas, Señor. Y reconocemos en esta mañana que la predestinación, aparte de ser una doctrina chocante, es gloriosa para nosotros, porque esos asientos en la mesa del banquete del Señor tienen nuestros nombres, y fuiste tú quien talló esos nombres, Señor. Fuiste tú el quien nos puso en esa mesa, no nosotros. No podíamos pagar en la entrada ni el precio que había que pagar para poder entrar a este maravilloso banquete, Señor. Y sabemos que un día esta parábola, esta ilustración de nuestra salvación se cumplirá cuando tú vengas, Señor, cuando se dé ese banquete, esas bodas del Cordero, cuando tú con nosotros, tu amada, tu iglesia, nos sentaremos nuevamente a la mesa a disfrutar de tus bendiciones, Señor. Ya las disfrutamos, Cristo Jesús, y yo por eso te estoy profundamente agradecido, Señor. Oh Señor, sin ti mi alma caminaría al infierno y no tendría ninguna posibilidad de evitarlo. Pero en ti tú has salvado a los hermanos de mi iglesia y a los hermanos de muchas iglesias locales, Señor. Y te has complacido en ello, Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, porque al entender la predestinación, entendemos la mano de un Dios misericordioso, poderoso y grande. Gracias por tu amor por nosotros, que es inmerecido. No hacíamos nada sin ofenderte, éramos hijos de ira y desobediencia, y aún así nos amaste, nos adoptaste. Gracias te doy en esta mañana, Cristo Jesús.
En tus manos encomiendo este culto, que lo podamos seguir realizando para gloria y honra tuya. Y te pido, Señor, que siempre se exponga con verdad tu palabra en esta mañana. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Nos despedimos de nuestros hermanos en Facebook. Ya nos veremos en unos minutos.